La contrición perfecta. Contrición perfecta es una tristeza o pesar por haber ofendido a Dios, por ser Él quien es, esto es, por ser infinitamente bueno y digno de ser amado, teniendo al mismo tiempo el propósito de confesarse y de evitar el pecado. Cuando el profeta anunció al rey David que Dios estaba sumamente disgustado por un gran pecado que el rey había cometido, David se entristeció enormemente de haber ofendido a Dios y le pidió perdón al Señor con todo su corazón, prometiendo que jamás volvería a cometer esa falta. Entonces nuestro Señor lo perdonó, aunque también le mandó castigos por ese pecado. Y en adelante David y Dios fueron grandes amigos. Leamos el Salmo 50 que compuso David para pedirle perdón a Dios. Es un salmo muy hermoso. La atrición. Atrición o arrepentimiento imperfecto es una tristeza o pesar de haber ofendido a Dios, pero solo por la fealdad y repugnancia del pecado o por temor de los castigos que Dios puede enviarnos por haberlo ofendido. Para que la atrición o contrición imperfecta obtenga el perdón de los pecados, necesita ir acompañada del propósito de enmendarse y obtener la absolución del sacerdote en la confesión. ¿Cuál de estos dos arrepentimientos es el mejor? De estos dos arrepentimientos, el mejor es la contrición perfecta. Así, por ejemplo, si uno está en caso de muerte y no logra conseguir un sacerdote para confesarse, si hace un acto de contrición perfecta, queda perdonado de todas sus culpas. Por eso hay que acostumbrarse a hacer acto de contrición perfecta muchas veces en la vida, especialmente cada noche antes de acostarse y en los peligros. La Sagrada Biblia dice, si os arrepentís y os convertís, quedarán borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. ¿En qué momento especial hay que tener arrepentimiento de los pecados? El momento especial en que necesitamos arrepentimiento de nuestros pecados es cuando nos vamos a confesar, pues si no estamos arrepentidos no quedaremos perdonados. Pero es bueno también arrepentirnos de nuestras faltas todos los días de nuestra vida. Dijo el profeta David, el mejor sacrificio que le podemos hacer a Dios es tener arrepentimiento de nuestros pecados. Dios está siempre cerca de los que tienen un corazón arrepentido. Salmo 34 y 50. Las cualidades que debe tener el arrepentimiento de los pecados. Respuesta. El arrepentimiento de los pecados debe tener 3 cualidades. Primera, arrepentirse de todos los pecados sin excluir ninguno, a no ser por olvido. Segunda, que el arrepentimiento no sea solo exterior, sino que se sienta en el alma. Tercero, que sea sobrenatural, o sea, no solo por los males materiales que nos trae el pecado, sino porque con él causamos un disgusto a Dios y nos vienen males para el alma y para la eternidad. Por ejemplo, si nos arrepentimos de los demás pecados, pero de uno no queremos arrepentirnos ni dejar de cometerlo, ya el arrepentimiento no es universal. Si nos damos golpes de pecho, pero en el alma no sentimos ninguna tristeza de haber pecado, es señal de que el arrepentimiento es solo exterior. Si nos da rabia y vergüenza por ese pecado que cometimos, pero no sentimos tristeza de haber ofendido a un Dios tan bueno, ni nos da lástima por haber perdido los premios eternos y habernos merecido castigos para la otra vida, ya el arrepentimiento no es sobrenatural. Ejemplo, las 3 que lloraban. Un sacerdote encontró a 3 niñas llorando en el atrio de una iglesia y les preguntó, ¿por qué están tristes? Ellas respondieron, porque nuestro padre nos envió a misa y nos quedamos jugando en la calle y no fuimos a la iglesia. ¿Y por qué lloran? Les preguntó el sacerdote. La primera respondió, yo lloro porque mi papá me va a dar un fuerte castigo por no haber ido a misa. La segunda dijo, yo lloro porque mi papá no me dará ya un regalo que había prometido. Y la tercera exclamó, yo lloro porque siendo Dios tan bueno para conmigo, yo lo he desobedecido, no queriendo ir a misa. ¿Cuál de las 3 hizo el mejor acto de contrición? Recordemos pues, hay 3 clases de arrepentimiento. Primero, remordimiento. Viene de remorder, morder 2 veces.
Es una rabia o disgusto por haber hecho algo malo que no quisiéramos haber hecho. No nos da tristeza por haber ofendido a Dios, sino porque hicimos algo que no nos gusta hacer, que no nos gusta haber hecho. Así, por ejemplo, Judas, que después de haber vendido a Jesús se suicidó, pero no le pidió perdón a Dios. Es lo que sucede a muchos que están en las cárceles o que se enfermaron o perdieron mucho dinero por haber cometido una falta. El remordimiento no borra los pecados y no sirve sino para amargarse más la vida. No trae paz al alma, sino más tristeza y desesperación. Segunda, atrición o contrición imperfecta. Es un dolor a pesar de haber ofendido a Dios por los castigos que Él mandará por nuestros pecados. Este arrepentimiento sí borra los pecados, pero si la persona se confiesa, sirve mucho para alejarse del pecado y produce el temor de Dios, que es una virtud que nos lleva a evitar el pecado para no disgustar al Padre Dios. La Sagrada Biblia nos recuerda muchísimas veces los castigos que Dios manda a los pecadores para que sabiendo que nuestro Señor castiga el pecado y lo evitemos y después de cometido le pidamos perdón y le paguemos con buenas obras todas nuestras maldades. Tercera, contrición perfecta. Es un dolor o a pesar de haber ofendido a Dios por ser Él nuestro Padre amabilísimo, que nos ha concedido tantos favores y que nos ama más que todas las personas del mundo. La contrición perfecta se consigue pidiéndola a Dios. Es algo importado del cielo y si no se pide, no la obtendremos quizás, pero si la pedimos, la obtendremos. Esta es la contrición que tuvo el rey David cuando el profeta le dijo que Dios estaba muy disgustado por sus pecados. David lloró, pidió perdón y Dios le perdonó. Esta es la contrición que tuvo San Pedro cuando después de haber negado a Jesús sintió que el divino Maestro le lanzaba una mirada de tristeza. San Lucas 22, 6:1. San Pedro empezó a llorar y tanto lloró durante su vida aquel pecado de negación que cuando estaba viejo tenía, según dicen, 2 canales en su cara de tanto derramar lágrimas. Esta es la contrición que sí borra los pecados. Pidamos hoy a nuestro Señor que nos dé un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. Un corazón humillado y arrepentido, Dios nunca lo desprecia. Salmo 50 del rey David. Los 3 viajes que hay que hacer para conseguir el arrepentimiento. Los santos han descubierto que para conseguir el verdadero arrepentimiento o dolor de haber pecado ayuda mucho a hacer con la imaginación 3 viajes. 1. Al Calvario y recordar todo lo que Jesús sufrió por nosotros. Leamos, por ejemplo, el capítulo 27 de San Mateo. Esto ayuda mucho a arrepentirse de los pecados, pues ellos fueron los que crucificaron a Jesús. El segundo viaje, ir con la imaginación al cielo y pensar en las alegrías y felicidad que allá nos esperan. Pero pensar todo eso lo perderé si sigo pecando. Este pensamiento lleva a aborrecer el pecado. El tercer viaje es ir con la imaginación a los castigos eternos. Los malos tendrán castigo eterno. Mateo 25:46. Y pensar que allá podemos ir también nosotros si no abandonamos nuestros pecados y malas costumbres. A millones de personas los ha salvado esto y los ha alejado de sus pecados. Hagamos estos 3 viajes con la imaginación, veremos el buen resultado. Jesús tomó la factura donde estaban las cuentas que nosotros deberíamos pagar por nuestros pecados y clavándola en la cruz, la canceló con su sangre. San Pablo, Colosenses 2:13. La sangre derramada por Jesucristo es la que nos purifica de todos nuestros pecados. Primera de Juan 1:7. Lo que debemos hacer para obtener arrepentimiento y propósitos verdaderos. Respuesta. Para obtener arrepentimiento y propósitos verdaderos debemos pensar en la pasión y muerte de Jesucristo, en los favores que Dios nos ha hecho y a los cuales hemos correspondido ofendiéndolo y en las males y castigos que nos vendrán por el pecado y rezar una o más veces el acto de contrición. Ejemplo, San Francisco de Asís y Santa Catalina, cuando se dedicaban a pensar en la pasión y muerte de Jesucristo, sentían tan gran arrepentimiento de sus pecados que empezaron a llorar y se proponían morir antes que cometer un pecado.
San Francisco de Sales y Santa Teresita, al recordar los favores que habían recibido de Dios, sentían un amor tan grande hacia nuestro Señor que preferían 1000 muertes antes que ofender a un Dios tan bueno. San Jerónimo, San Alfonso y Santa Brígida, al recordar los castigos que Dios tiene reservados para los que pecan, se estremecían de pavor y le tenían un odio cada día más grande a todo lo que fuera pecado. Cuando Zaqueo se encontró con Jesús, hizo un gran propósito. A los que les robé, les devolveré mucho más de lo que les quité, y hoy mismo daré la mitad de todos mis bienes a los pobres por mis pecados. San Lucas capítulo 19. Esto es lo que se llama un gran propósito de pagar los pecados con obras buenas. Por eso Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta tu casa. Lucas 19. Oración para pedir a Dios perdón por los pecados, compuesta por el santo rey David, tomada de la Santa Biblia, Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia de pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, aparta de mi pecado tu vista, borra de mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Amén. A quien menos se le perdona, menos amor demuestra. Jesús y la pecadora. Vino una pecadora y arrodillándose bañaba los pies de Jesús con sus lágrimas. Jesús dijo, le quedan perdonados sus muchos pecados porque demuestra mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor demuestra. Mujer, tus pecados quedan perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. San Lucas capítulo 7, versículo 37. Algo que debe hacer pensar. Cuando Jesús curó al paralítico de la piscina que llevaba 38 años paralizado, le dijo, no peques más, no sea que te suceda algo peor. San Juan capítulo 5 versículo 14. ¿Puede sucederle a uno algo peor que estar 38 años paralizado? Pues Jesús dice que a quien siga pecando le puede suceder algo peor que todo eso. Es una advertencia que nos debe hacer aborrecer nuestros pecados. Un dato importante, si no estamos arrepentidos de nuestros pecados, aunque nos confesemos con 10 sacerdotes y aún con el sumo pontífice, no quedaremos perdonados. Lelot. Si hoy tuviéramos un accidente, que Dios nos libre, que también confesados y arrepentidos quisiéramos estar. Aquel joven ganadero de los llanos, cuando vio que un salvaje toro cebú se lanzaba contra él, lo único que logró exclamar fue, Dios mío, y sin confesión. Alguno de nosotros tendría que repetir esta terrible frase en un caso semejante. Mejor que no, todavía podemos evitarlo. ¿Cómo rezaríamos el acto de contrición si dentro de 5 minutos nos fuéramos a morir? Así deberíamos rezarlo antes de confesarnos, despacio, con todo el corazón, viajando pendiente abajo. De pronto falló el motor, el conductor dijo a su acompañante, por favor, rece el acto de contrición bien despacio y con todo el corazón, porque dentro de 5 minutos podemos ser cadáveres. Recémoslo así, con todo fervor antes de confesarnos. Antes de confesarnos, digamos el acto de contrición. Jesús, mi Señor y mi Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Cada vez que pecas, crucificas otra vez a Cristo.
Palabras que le podemos decir a Dios antes de confesarnos. Señor, Padre misericordioso, quiero presentarme ante ti tal cual soy, sin máscaras, ni disfraces, ni excusas mentirosas. Te presento las llagas y heridas de mi alma para que tengas la bondad de curarlas. Creo en tu misericordia. Reconozco que aunque mi espíritu está pronto, sin embargo, mi carne es muy débil. Pero recuerdo también que para ti lo más importante es la buena voluntad del que quiere convertirse. Conozco muy bien la gran facilidad de pecar que produce mis malas costumbres y mis malas inclinaciones, y que en mi vida hay muchas ocasiones que me incitan a ofenderte. Lo primero que te pido es que hagas el favor de convencerme de lo malo que es pecar, que tu sabiduría convenza a esta dura cabeza mía de que ofenderte a ti es el peor negocio del mundo y mi ruina total. Te presento mis intenciones torcidas para que las mejores. Te presento los motivos no leales ni santos que he tenido en mi proceder para que me perdones y me concedas la gracia de obrar por fines más santos en adelante. Si has oído de mis labios palabras que no te han gustado, perdóname. Voy quizás todavía muy lejos de la casa paterna de mi Dios, pero ya te grito que me aceptes otra vez en tu amistad. No dejes que me desanime ante la repetición tan desalentadora de mis continuas faltas. Arranca, Señor, de mí esas raíces de malas costumbres y de malas inclinaciones que me producen tantos pecados, y te pido perdón por mi negligencia en el cumplimiento del deber, por todo el bien que pude haber hecho y no lo hice. Oh María, refugio de pecadores, haz que sea admitido desde hoy en la casa paterna de Dios como hijo y amigo suyo, y que esto sea definitivamente y para siempre. Amén. La recepción festiva y amorosa que el Padre hizo al Hijo pródigo es señal de la misericordia de Dios, que está siempre dispuesto a perdonar al pecador arrepentido. Juan Pablo II. El propósito de la enmienda. ¿Qué es propósito de la enmienda? Respuesta. Propósito de la enmienda es una firme resolución de nunca más ofender a Dios. La Sagrada Biblia repite muchas veces este consejo: que cada uno proponga convertirse y dejar de cometer sus maldades, y entonces el Señor Dios será su protector y amigo. Hechos 3:26. Jeremías, Ezequiel, Joel, etc. ¿Quién le dijo a Jesús ¿Qué le dijo Jesús a una pecadora? San Juan 8:11. Vete y no peques más. Esto es lo que se propone el pecador al hacer el propósito de la enmienda. No quiero pecar más. No significa que ya no volveré a pecar, pero sí quiere decir que está resuelto a hacer lo que le sea posible para evitar sus pecados que tanto ofenden a Dios. Ejemplo, un propósito que libró de muchos males. Santo Domingo Sabio es el único colegial declarado santo por la Iglesia Católica. Murió cuando estaba para cumplir 15 años. Era el mejor alumno de San Juan Bosco. Un día se acusó en confesión de que le gustaba ir a bañarse a un pozo, pero que allá iban muchachos que decían muchas groserías y se portaban mal. El confesor le dijo: tu propósito para esta confesión es no volver jamás a bañarte en ese pozo. Domingo lo cumplió exactamente, aunque le costaba mucho porque hacía un calor insoportable y en su casa no había regadera para bañarse. Y San Juan Bosco añade: con esto evitó Sabio un gran peligro para su alma. Si hubiera seguido yendo a aquel sitio, hubiera perdido el inestimable tesoro de su inocencia y de su pureza, y también la alegría, la paz y muchas bendiciones del Señor. No hagamos solamente propósitos negativos. No hacer esto, no decir aquello, etc. Estos propósitos hay que hacerlos, pero también debemos hacer en cada confesión algún propósito positivo. Por ejemplo, rezaré con más atención, seré más amable con las personas que me tratan, leeré algunas páginas de un libro que me enfervorice por mi religión, rezaré por los que me han ofendido, callaré cuando esté con ira, pensaré en los favores de Dios y le daré gracias, etc. Pero, ¿y si vuelvo a caer y caer? Es que no nos renovamos de una vez para siempre. La conversión o penitencia, que es la virtud
que más urgentemente necesitamos, hay que practicarla todos los días porque somos pobres pecadores llenos de debilidad. Como no nos lavamos las manos de una vez para siempre, sino todas las veces que haga falta, así la confesión, porque el demonio da vueltas alrededor de nosotros como león rugiente buscando a quien devorar. San Pedro. Por eso es necesaria la confesión frecuente, porque somos infieles, es que necesitamos confesarnos frecuentemente. La razón por qué algunos se confiesan siempre de las mismas faltas es porque no evitan las ocasiones. La confesión de boca. ¿Qué es la confesión de boca? Respuesta. Confesión de boca es manifestar sin engaño ni mentira los pecados cometidos al confesor con intención de recibir la absolución. Dice la Sagrada Biblia, no te avergüences de confesar tus pecados. Eclesiastes 4:26. A quien calla los pecados no le irá bien, pero quien los confiesa y los abandona obtendrá misericordia de Dios. Proverbio 28:13. Confesad vuestros pecados y así seréis curados espiritualmente. Santiago 5:16. ¿Qué pecados estamos obligados a confesar? Estamos obligados a confesar solamente los pecados mortales no confesados, pero es bueno y provechoso confesar también los veniales. Nota, cuando el confesor conoce también nuestros pecados veniales, nos puede dar dirección espiritual, que es un modo de guiar el alma hacia la santidad. Los grandes santos le contaban a su confesora hasta sus faltas más pequeñas y así el sacerdote los podía ir guiando con toda seguridad y sabiduría hacia la santidad. ¿Qué debemos hacer cuando nos confesamos solamente de pecados veniales? Cuando nos confesamos solamente de pecados veniales, conviene recordar también algún pecado mortal ya confesado. Así, el recuerdo de una falta grave hace más fuerte el arrepentimiento y más serio el propósito. Consejo práctico. Los pecados de impureza ya confesados no se deben recordar ni siquiera para volverlos a confesar, porque el recordarlos trae más mal que bien y su recuerdo excita las pasiones y es dañoso. ¿Qué sucede cuando uno olvida algún pecado grave en la confesión? Cuando uno olvida sin culpa algún pecado grave en la confesión, obtiene el perdón de sus pecados y puede comulgar, pero en la próxima confesión debe confesarse de ese pecado. Norma muy útil. Cuando uno termina de decirle al Padre los pecados, conviene añadir, pido perdón también de todos los pecados que se me han olvidado y que tenga sin perdonar, así queda el alma mucho más tranquila. ¿Quiénes se confiesan mal? Respuesta. Se confiesan mal los que callan culpablemente algún pecado mortal o los que se confiesan sin arrepentimiento o sin propósito o sin intención de cumplir la penitencia. Ejemplo, la visión de un santo. San Juan Bosco vio en una visión que los demonios amarraban al cuello de los que se iban a confesar unos lazos para no dejarlos confesarse bien. El santo preguntó en nombre de Dios a los demonios qué significaban esos 3 lazos y ellos le respondieron. El primero se llama callar y significa que nosotros hacemos que les dé miedo y se callen los pecados y no los digan al confesor. El segundo lazo se llama no arrepentirse y significa que nosotros hacemos que no les dé tristeza ni pesar de haber ofendido a Dios y así quedan mal confesados. Y el tercero no se lo decimos porque es nuestro secreto. Entonces San Juan Bosco amenazó con la señal de la cruz y el agua bendita a los diablos si no le contaban lo que significaba el tercer lazo, y uno de ellos le respondió temblando. El tercer lazo se llama no hacer propósito y significa que nosotros hacemos que la gente se confiese sin propósito de volverse mejor y así seguirán tan malos y pecadores después de la confesión como lo que eran antes de confesarse, y desaparecieron todos los demonios entre llamas de azufre, bramando de rabia por haber contado sus secretos. ¿Quiénes dan señales de no haber tenido arrepentimiento ni verdaderos propósitos en sus confesiones? Respuesta. Dan señal de no haber tenido arrepentimiento ni verdaderos propósitos en sus confesiones los que no se apartan de las ocasiones de pecar y los que después de una u otra confesión siguen en sus mismos pecados sin que se note ningún esfuerzo por enmendarse. San Pedro dice en la Sagrada Biblia que ciertos pecadores son como el perro que vuelve a comerse lo que había vomitado, o como el cerdo que después de que lo lavan bien vuelve a revolcarse otra vez en el charco de barro. Segunda de Pedro 2:22. El pecado que cometen los que se confiesan mal.
Los que se confiesan mal cometen un sacrilegio y quedan con la obligación de confesarse de los pecados que confesaron, de los que callaron y del sacrilegio que cometieron. Dice la Sagrada Escritura: no os engañéis, de Dios no se burla nadie. Gálatas 6. El que hizo los ojos no va a ver, el que hizo los oídos no va a oír. Dios conoce vuestros pensamientos, aun los más ocultos, y oye todas vuestras palabras. Salmo 94. Sacrilegio es irrespetar algo que es muy sagrado. Quien hace una mala confesión comete sacrilegio porque irrespeta un sacramento que es algo muy sagrado. Si tenemos dudas de si un pecado de la vida pasada habría sido perdonado o no, ¿qué debemos hacer? Si tenemos duda de si algún pecado de la vida pasada habría sido perdonado o no, debemos pedir perdón frecuentemente a Dios y confiar en que por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz han sido borrados nuestros pecados. No hacen falta seguir confesando los pecados ya confesados como si no hubieran sido perdonados todavía. Ejemplo, ¿qué tal que al hijo pródigo, después de que el papacito lo perdonó y lo abrazó, lo hubiera encontrado por ahí un día triste y preocupado? Y al preguntarle por qué estaba tan afanado, el joven hubiera respondido: papá, es que tengo dudas de si de verdad tú sí me habrás perdonado o no. El papá habría respondido: hijo mío, pero todavía dudas de si te perdoné o no. Te abracé, te besé, te di el mejor vestido y el mejor calzado. Hice una fiesta en tu honor y todavía dudas de si te he perdonado. Así nos dice Dios cuando empezamos a afanarnos por si un pecado de la vida pasada del cual ya le hemos pedido perdón estará perdonado o no. Hijo mío, pero ¿qué mayores señales quieres de mi perdón? El sacerdote, mi ministro, te perdonó en nombre mío. Mi hijo murió por ti en la cruz. En el libro santo he dicho: como se aleja el occidente del oriente, así alejo para siempre de vosotros vuestros pecados. Salmo 102. Yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Aunque vuestros pecados hayan sido rojos como lo más rojo, yo los volveré blancos como la nieve. Isaías 1:18. ¿Qué más pruebas quieres de que sí estás perdonado? Cuando nos vengan estas angustias, recordemos lo que decía San Francisco de Sales: lo que más desea el diablo es que vivamos angustiados y tristes. Lo que más desea Dios es que vivamos alegres y confiando en la bondad de nuestro Señor. Dicen algunos: es que la confesión no cambia lo hecho. Sí, pero quita el disgusto que le hicimos tener a Dios. Así como cuando pedimos disculpas y perdón por haber roto un vidrio, el vidrio ya quedó roto, pero la otra persona no queda disgustada con nosotros. El hijo pródigo, al pedir excusas al papá, no logró recuperar el dinero que había perdido viviendo viciosamente, pero recuperó la amistad con su padre y el derecho a ser su hijo muy amado. Esto es lo que hacemos al confesarnos con arrepentimiento y verdadero cariño hacia nuestro Dios, recuperar su amistad. ¿Y qué favor más grande puede haber? Recordemos que el confesor es un representante directo de Jesucristo. La leyenda antigua narra el caso de aquel hombre que estuvo toda la noche jugando naipe con un sacerdote. Al día siguiente fue a confesarse con el mismo padre para pedirle que por haber estado jugando toda la noche no había podido ir ese día a trabajar. El confesor empezó a darle un regaño muy serio. Entonces el penitente levantó la cabeza para alegarle diciendo: pero si fue con usted que estuve jugando. Mas al levantar la mirada cayó desmayado. ¿Qué había pasado? Al mirar al rostro del confesor, no vio al sacerdote con el que había jugado, sino el mismo rostro de Cristo. Es una leyenda, pero la fe nos tiene que hacer ver en cada confesor al mismo Jesucristo. Entonces sí que nos confesamos con verdadero respeto y gran fruto. El Cristo de Mallorca. Cuando los turistas van a la isla de Mallorca, visitan a un famoso Cristo que tiene la mano derecha desprendida de la cruz, como tratando de bendecir y absolver. ¿Qué fue lo que pasó? Cuenta la tradición que hace unos siglos un hombre terriblemente pecador se fue a confesar, y cuando el sacerdote le iba a dar la absolución, le vino una espantosa duda: ¿si perdonará Cristo en verdad estos pecados tan grandes? En ese momento se oyó en el altar un ruido como de clavos que se desprenden, y al volver a mirar vieron que el gran Cristo del fondo de la iglesia desprendía su mano derecha de la cruz y enviaba su bendición y absolución al penitente que llevaba ya varios días
con deseo de suicidarse porque creía que ya no tendría perdón de Dios. En adelante la confianza en la misericordia de Dios llenó de paz y alegría su existencia.